Bienvenidos a Lo Desconocido Podcast, un espacio que te sumergirá en el intrigante mundo de lo sobrenatural y lo desconocido. Soy Felipe y les doy la bienvenida a un viaje en el que exploraremos temas paranormales, religión, ufología, magia y conspiraciones. Mi pasión es descubrir lo que yace más allá de la vista y lo que podría estar oculto a nuestros ojos. Nos embarcaremos juntos en un viaje de descubrimiento y conocimiento. Compartiremos experiencias personales, entrevistaré a personas que han vivido lo paranormal. Acompáñame mientras nos aventuramos a lugares enigmáticos y buscamos captar psicofonías. Te invito a formar parte de esta experiencia, a compartir tus historias y preocupaciones, para que, entre todos, podamos arrojar un poco de luz sobre estos misterios. Te animo a seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte a nuestro canal y unirte a nosotros en la búsqueda de respuestas. En este nuevo formato en solitario, espero dar más a este proyecto, entregando mis vivencias y mis conocimientos, además del estudio que estoy realizando para comprender mejor este gigantesco mundo que nos abruma y que en su inmensidad hay mucho que no conocemos. Partiremos este episodio con la última experiencia que tengo para contarles acerca de esta casa que, aunque no es la última cronológicamente hablando, es la más aterradora para mí, siendo una experiencia que me marcó de por vida. Y los invito a adentrarse en mis miedos y a lo desconocido. En la casa de mis abuelos, un oscuro misterio se echaba en el centro de nuestra tranquilidad. Esta es una de las historias más largas y aterradoras que viví en este lugar, y ocurrió cuando tenía unos 11 o 12 años. Aunque antes y después de este acontecimiento había sentido presencias, escuchado cosas, oír que me llamaban por mi nombre estando solo, o que me tocaban la puerta, aún así, con todos esos fenómenos, este les ganó a todos. Mi habitación estaba ubicada en el corazón de la casa, un enigmático rincón donde convergían las puertas de las otras dos habitaciones en un pasillo con forma de L, casi como una encrucijada de leyenda. Otra peculiaridad era que la ventana no daba hacia el exterior, sino que hacia la cocina, una pésima planeación de esa ampliación, que la dejaba a mi habitación en constante penumbra, con la cama pegada a la pared de la ventana, mirando hacia la puerta, un escritorio al lado de la cama, y al lado del escritorio un ropero alto, pero muy angosto, no más de 60 centímetros de ancho, con cajones para la ropa de la mitad hacia abajo, y hacia arriba, espacio para colgar. Y en este espacio para el ropero quedaba escondido de la puerta, por así decirlo. Esta pieza también tenía una forma de L. Era una tarde de invierno y estaba acostado en la habitación de mis abuelos mirando el programa Mecano, ese de jóvenes en los años 2000. Debían ser alrededor de las 6 de la tarde y aún llevaba puesto mi uniforme del colegio. De pronto recordé que debía cambiarme la ropa antes de que mi mamá llegara y me retara. Sin embargo, la flojera me hizo desistir de ir a mi habitación, ya que estaba fría y sumida en la oscuridad. En su lugar, decidí lanzar mi pantalón desde la puerta de mis abuelos hacia la mía. No era un tramo más largo que 3 metros, y por lo que, confiando en que llegaría, lo lancé, estando vestido solo con polera y calzoncillos. Fue en ese preciso momento donde todo ocurrió. Mientras mi pantalón surcaba el aire en dirección a mi habitación, noté algo inusual. En el marco de la puerta de mi cuarto había una sombra. La sombra de un niño asomando su cabeza completa hasta los hombros y sus manos apoyadas en el marco. Esta figura espectral me observaba fijamente, pero carecía de rasgos definidos. Era solo una silueta volumétrica oscura que se asemejaba a un niño. Pude distinguir sus orejas, su cuello, sus hombros, sus brazos y sus manos. Me estaba espiando con una mirada penetrante, aunque no podían verse los ojos. Mientras el pantalón volaba por los aires, pude verlo. Fue cosa de un instante.
pude sentir cómo nuestras miradas se cruzaron, cómo el miedo empezaba a surgir, aún incrédulo, pero al momento en que el pantalón estuvo a centímetros de llegar a mi puerta, esta sombra desapareció. Pero no es que se haya desvanecido o difuminado, solo volvió a esconder su cabeza y sus manos dentro de mi cuarto. El escalofrío que recorrió mi cuerpo fue paralizante. Sin pensarlo, encendí todas las luces, la de la habitación de mis abuelos, la del pasillo, y corrí hasta la del living. Corrí, presa del pánico, y al volver a la habitación, subí el volumen del televisor casi al máximo, para callar esta pesadilla que había vivido y no sentirme solo. La noche llegó, y con ella el temor de tener que acostarme en esa habitación más aterradora que nunca. Mi cama estaba pegada a la pared y solía dormir mirando hacia el pasillo, lo que me brindaba cierta tranquilidad. Siempre había luz, pero desde aquel día eso ya no era una opción. Cada noche, la sensación de ser observado, de que algo se acercaba a mirarme, de que algo respiraba cerca de mí, me invadía. El frío se instaló en el ambiente y me forzaba a girar hacia la pared y cerrar los ojos en un intento desesperado por escapar de esta terrorífica presencia. La situación se volvía cada vez más insoportable y mis noches se convertían en un tormento. Sentía como aquel ser invisible me acechaba. Algunas noches incluso lo veía en la esquina de la habitación, al lado de mi armario. Llegó un punto en el que no pudo soportarlo más. Una entidad adicional comenzó a hacerse presente en la casa. Aunque nunca pude verla, la sentía en mi habitación, en el living, en el comedor, en la cocina. Y además empecé a tener sueños recurrentes. O tal vez fueran viajes astrales o pesadillas, no, de verdad que no sé. Estos sueños seguían una pauta similar, comenzando con algo que me despertaba o me encontraba sentado en la cama. Habían entidades pequeñas como duendes que me invitaban a seguirlos mientras abrían el último cajón de mi armario, el que estaba más pegado al suelo, de donde emanaba una luz de colores deslumbrantes y brillantes. Sin otra opción, me aventuraba a seguirlos, sumergiéndome en este portal similar a la serie de Rick y Morty. Este portal me llevaba a un mundo extraño, devastado y en guerra. Era muy raro, lleno de caos y llamas, pero muy similar al mundo real. No recuerdo con precisión mis acciones en este lugar, pero siempre implicaban caminar, esconderme de seres extraños y sentir un miedo abrumador. Luego regresaba exhausto y aterrado a través del portal, solo para darme cuenta de que, a pesar de haber pasado lo que parecían muchas horas en ese mundo, aún era de noche cuando volvía a mi cama. El miedo y la inquietud me perseguían incluso en el mundo de los sueños. La situación llegó a un punto crítico y un evento aterrador durante uno de esos sueños me llevó a evitar a dormir en esa habitación para siempre. A pesar de mi edad, alrededor de los 12, yo me sentía grande e independiente. Decidí cambiarme a la habitación de mi mamá, junto con ella. Afortunadamente ya tenía 2 camas de una plaza, lo que me permitía encontrar algo de paz y tranquilidad para dormir. Aunque finalmente pude escapar de la presencia que me atormentaba, la habitación seguía siendo testigo de fenómenos extraños. Mis primos, mi tío y otros miembros de la familia vivieron en ella durante algún tiempo y todos experimentaron perturbaciones durante el sueño. La habitación siempre permanecía oscura y emitía una vibra siniestra, lo que la convertía en un lugar que nadie deseaba evitar. Las sombras y los misterios continúan acechando en cada rincón de aquella inquietante casa, en la cual aún viven mis abuelos.
Eso, voy a comentar esta historia un poco. Bueno, esta historia, si bien sinceramente sí es mía, la quise aportar un poco, entre comillas, pero era cosa de todos los días. Sentir que me miraban, sentir frío, escalofrío en la espalda, sentir que me tocaban los pies. Era horrible. Varias noches despertar, mirar hacia ese rincón y sentir que alguien te mira, que ves esa silueta o que las sombras aún más oscuras en ese rincón. No sé si a alguien más le ha pasado, coméntenme, escríbanme en los comentarios por favor, si a alguien más le ha pasado como eso. No, yo creo que para mí es la experiencia más aterradora que he tenido, junto con otras que voy a contar más en un tiempo más, que no pasaron en esta casa, pero es algo siniestro. Y además yo tenía 12 años, ya no alucinaba, yo no tenía miedo a los monstruos, como los niños más pequeños, entre los 4 y los 8 años o los 6 años, en que está aprobado psicológicamente que logran ese miedo a lo desconocido, formando la figura de su miedo en un monstruo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en esta casa? ¿Por qué no solo a mí me pasaron esas cosas si fuera una alucinación? Y yo sin haberle contado a nadie esta experiencia. Esto, sinceramente, yo lo vengo contando ahora, a la mayoría del mundo, hace un par de años, o máximo 10 años, que ahora tengo 33, 34, al resto del mundo. Entonces, quiero sus opiniones. ¿Qué podría haber sido? Tengo la teoría de que podría haber sido un demonio. Niños no se aparecen en forma de fantasmas, dice la teoría. Así que, pero lo que vamos a hacer ahora, otro pequeño resumen de mi vida, para adentrarlos en mi mente, un poco en mi mente, en mi vida. Voy a decirles cosas que no he compartido antes con mucha gente. Bueno, en este periodo de mi vida también experimentaba una apertura de conciencia. ¿Ya? Estaba buscando algo más allá de lo convencional y me acerqué a las creencias orientales. Estaba profundamente conectado al ISKCON, o al ISKCON, que es la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. No sé si lo recuerdan, son unos monjes jóvenes, pelados, con una colita de cabello en la nuca, que vendían inciensos, libritos chiquititos, que en el centro y en otras partes también tienen sus templos. Eran una comunidad sinceramente maravillosa, con un entendimiento espiritual bastante trascendente. Lo que ellos decían, o cómo su forma de ver la vida, su forma de adoración rompía los estándares católicos con los que estaba acostumbrado, y eso me atraía enormemente. Comencé a estudiar su filosofía a participar en sus ritos y lecturas de la Bhagavad Gita, a probar su comida y a entonar mantras de forma continua. También a meditar un poco, y esto creo que pudo aumentar o activar mis habilidades extrasensoriales. Pero en otro episodio exploraremos más profundamente estas creencias, la verdad. Ahora vamos a seguir con esto. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque a lo largo de mi vida he experimentado cosas que al menos para mí son sorprendentes. No estoy afirmando ser un medium, o un elegido, o nada de ese tipo. De hecho, creo que hay mucha gente con sus actividades, con sus habilidades extrasensoriales activadas. Pero simplemente creo que la meditación, o a través de la meditación, se pueden alcanzar niveles que todo ser humano puede alcanzar. Pero no todos están interesados y dispuestos a entrarse en el mundo espiritual, sea por la razón que sea, completamente personal. Debido a esto, quiero profundizar en este episodio tipificando y clasificando las experiencias paranormales, según lo que dice la ciencia. A ver si la ciencia tiene algunas respuestas para esto,
Así que acompáñenme en este viaje mientras exploramos lo desconocido. El término paranormal, del griego para, es al lado o al margen, y el adjetivo normal alude a supuestos fenómenos descritos en la cultura popular, en el folclore y en otros cuerpos de conocimiento no científicos, cuya existencia se describe como más allá del alcance de la comprensión científica normal. Entre las creencias paranormales podemos destacar entre las creencias paranormales más destacadas se encuentra las relacionadas con la percepción extrasensorial, como por ejemplo la telepatía, el espiritismo y diversas pseudociencias como la caza de fantasmas, la criptozoología y la ufología. Según la Real Academia de la Lengua, todo lo paranormal es aquello que no puede ser explicado por los conocimientos científicos actuales y es objeto de estudio para la parapsicología. Los fenómenos paranormales, aquellos que desafían las leyes establecidas por la ciencia, se encuentran en un terreno difuso y misterioso. ¿Por qué? Porque son difíciles de estudiar bajo el rigor del método científico. No puedes recrearlo en un laboratorio. Por eso no puede ser medido. En el mundo de la ciencia se requieren pruebas empíricas y datos experimentales para validar cualquier afirmación. Sin embargo, los fenómenos paranormales parecen desafiar estas normas. Se presentan de manera aparentemente aleatoria y espontánea, dejando únicamente anécdotas, testimonios y sospechas a su paso. Imaginen esto. Un evento paranormal ocurre, se captura un video, un audio o una fotografía. La evidencia está ahí, pero ¿es suficiente para convencer a los más escépticos? La respuesta es incierta, porque incluso con evidencia visual o auditiva, nunca podemos estar completamente seguros de la autenticidad del fenómeno. ¿Por qué? Porque la repetición y la replicabilidad son fundamentales para la ciencia. Sin embargo, los eventos paranormales rara vez se repiten de la misma manera, en el mismo lugar y en el mismo tiempo. Así que incluso con toda la evidencia del mundo, la certeza de que un fenómeno paranormal es verdadero se basa en la experiencia subjetiva de los testigos. Y es esta misma subjetividad lo que desafía los fundamentos de la ciencia tal como lo conocemos. En resumen, los fenómenos paranormales siguen siendo un enigma sin resolver en el mundo científico, dejándonos con más preguntas que respuestas. Otra definición frecuentemente utilizada en la literatura científica es la de James Alcock. Un fenómeno paranormal es aquel que no ha sido explicado en términos de la ciencia actual. 1. 2. Únicamente se puede explicar mediante una amplia revisión de los principios de base de la ciencia. Y 3. No es compatible con la norma de las percepciones, de las creencias y de las expectativas referentes a la realidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Un fenómeno paranormal no se puede explicar por la ciencia. No se puede explicar mediante la revisión científica y no es compatible con las normas de la percepción científica dentro de las creencias y de las expectativas referentes a lo que consideramos realidad. Pero, ¿cuáles son los tipos de fenómenos paranormales? Entre los tipos de fenómenos más comunes está la telepatía, que este fenómeno consiste en la transmisión o coincidencia de contenidos psíquicos entre personas. Esto es como un tipo de comunicación desconocida que no requiere de otros agentes, mente a mente. La teleplastia. Este tipo de fenómeno se trata de la manifestación de imágenes o formas sobre un televisor o un soporte magnético. ¿Qué queremos decir con esto? Que con nuestra mente
se pueden plasmar imágenes o formas en un televisor. Sé de un caso, que lo voy a traer más tarde, en el que una persona decía poder, transmitiendo una imagen mental a una cámara, tomando una foto con el lente cerrado, que pudiera revelar lo que él estaba pensando. Y voy a traer esas imágenes. Voy a poner unas acá también. La precognición. Este quizás es el fenómeno paranormal más conocido, pues trata de ver o conocer los sucesos antes de que sucedan. Es la intuición, bueno, más allá de la intuición, es saber que algo va a pasar. O tener la creencia de que algo va a pasar porque creíste ver imágenes. La clariaudiencia. Considerado como un don, la clariaudiencia consiste en escuchar cualquier tipo de sonido que para la mayoría de las personas no es perceptible. También la clariaudiencia puede ser escuchar espíritus, escuchar más allá de la telepatía, porque es algo del plano que no es físico. Y se puede. La psicofotografía. Esta disciplina consiste en lograr captar los espíritus o seres del más allá en imágenes fotográficas. La hiloclastia consiste en la materialización o desmaterialización de los objetos, es decir, puede hacer que algo se mueva por sí solo o incluso que desaparezca. La ufología. Este tipo de fenómeno consiste en el estudio de los hechos relacionados con los ovnis, con las abducciones, con los implantes, con todo lo que tenga que ver con algo que no es en sí de la Tierra, sino de algo que tenga que ver con objetos voladores no identificados, UFO. Simulcognición. Este fenómeno es quizás el más asombroso, pues es el conocimiento de algunos hechos que ocurren en distintos espacios. Es algo de que yo, sentado aquí en esta habitación, sé lo que está pasando en la habitación de al lado, los movimientos que se están generando o las cosas que se están escribiendo. Hay un caso que vi hace poco de un chileno que luego de una abducción alienígena, él podía saber escribiendo lo que él podía escribir lo que estaba escribiendo la persona de al lado, de la habitación de al lado. Un caso muy bueno. El espiritismo. El espiritismo consiste en la práctica de la comunicación con los espíritus de personas fallecidas, el cual se logra por medio de un medium. La retrocognición. Esta es la capacidad de percibir eventos pasados, lo contrario a la precognición. Es saber algo que pasó en el pasado tuyo o de otra persona sin haber estado ahí. Y eso quiere decir que hay recuerdos y hay fechas o imágenes importantes. Y bueno, ya por último, este resumen corto, la telequinesis. Este tipo de fenómeno paranormal consiste en mover o controlar una multitud de personas u objetos sin tocarlos, una práctica que quien la realiza lo logra con la mente. En 1857, el pedagogo francés Allan Kardec editó el libro de los espíritus, volumen fundacional del espiritismo moderno. Según Kardec y sus miles de seguidores, tras la muerte, nuestra alma sobrevive al cuerpo y asciende a un nivel superior de existencia, aunque por lo general los espíritus permanecen ocultos a los vivos. Estos pueden entrar en contacto con nuestro mundo de distintas maneras. El espiritismo fue enormemente popular en la segunda mitad del siglo XIX, y no solo entre las clases populares, en un principio más proclives a creer historias de fantasmas, ¿verdad? Sino que también entre la alta sociedad, que asistía embelesada a las sesiones con médiums. A principios del siglo XX y después de que se destaparan varios casos de fraude como el de las hermanas Fox, que fueron consideradas las fundadoras del espiritismo en Estados Unidos, la creencia en fantasmas entró en declive. Pero por extraño que pueda parecer,
Hoy en día gran parte de la población sigue creyendo que los fantasmas son reales. ¿Y por qué no? Existen fenómenos explicables por la ciencia que pueden hacernos creer que estamos viendo un espíritu. Según una encuesta sobre actitudes y creencias religiosas realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas, en 2002 el 20% de los españoles creen en la existencia de los espíritus, una cifra que aumenta enormemente en países como Estados Unidos, según una encuesta realizada este mismo año por YouGov para el Huffington Post. El 45% de los estadounidenses creen en los fantasmas. Cuestiones religiosas aparte, los científicos han demostrado en infinidad de ocasiones la inconsistencia de las teorías espiritistas. Para ellos está claro que los fantasmas no existen, pero también que hay numerosos fenómenos perfectamente explicables por la ciencia que pueden hacernos creer que nos están visitando un espíritu. Y puede ser, tratemos de explicarlo con la ciencia. Siempre busquemos la explicación lógica y después la paranormal. Bueno, los más habituales son estos, ¿ya? Fallos cerebrales. En los programas de televisión sobre fantasmas es habitual escuchar al típico medium que ha visitado un antiguo campo de batalla y tras pasar un par de noches en vela y a la intemperie, asegura haber visto cadáveres de soldados ensangrentados. Lo cierto es que, según esto, en la mayoría de encuentros con los fantasmas, estos no se limitan a aparecer de forma incorpórea. Lo hacen con la ropa que llevaban en el momento de su muerte, ya sea una casaca soviética o un vestido victoriano, y se aparecen de forma fugaz, como pequeños destellos. Es como si nuestro ojo tuviera una doble exposición por un breve momento. Lo cierto es que los fantasmas nunca aparecen cuando llegamos al lugar en el que deberían aparecer. Se manifiestan cuando llevamos allí horas y horas esperando a que aparezcan. Ojo. Y hay una razón para esto. Según Joe Nickell, investigador del folclore y miembro del Comité para la Investigación Escéptica, las visiones de fantasmas son en ocasiones una ilusión que produce nuestro cerebro cuando estamos cansados y tenemos la mente en blanco, en un estado cercano al sueño. Es una ilusión óptica, explicada por Nickell. Lo explica así. El párpado se contrae o un insecto vuela en nuestro campo visual y momentáneamente tenemos una visión mental. Es como si nuestro ojo tuviera una doble exposición por un breve momento. Sí, hay casos y casos. La mente engaña. Pero, ¿será tan así? ¿Un fallo cerebral? Parálisis del sueño. La parálisis del sueño ocurre cuando despertamos de un sueño, pero nuestro cuerpo no lo hace. Somos perfectamente conscientes de que ya no estamos soñando, pero somos incapaces de mover un solo músculo. Aunque nuestra vida no corre peligro, pues los músculos respiratorios siguen funcionando automáticamente. La situación genera una gran angustia. Máxime teniendo en cuenta que suele estar acompañada de alucinaciones, en las que mucha gente cree ver fantasmas. No en vano, la mayoría de avistamientos de espíritus se dan en la madrugada, cuando es más habitual que suframos este tipo de trastorno del sueño. Este trastorno del sueño, la parálisis del sueño, no explica por qué yo vi un fantasma en la puerta de mi pieza, estando despierto, de día. Claro, era un niño. Podríamos haberlo explicado la aparición con el tema de la doble exposición. La sombra de mi pantalón volando hacia mi pieza podría haber provocado una sombra parecida a una humana. Pero tendríamos que analizarlo. Otra explicación para los fenómenos paranormales. En 1921 el oftalmólogo William Wilmer publicó una investigación sobre una casa encantada en el American Journal of Ophthalmology. El doctor investigó los sucesos ocurridos en la vivienda de la familia H, de la que no da el nombre real,
y todos los miembros de la familia aseguraban que en la casa se escuchaban sonidos de portazos. Los muebles parecían moverse y se oían pisadas en las habitaciones vacías. Los niños sentían extrañas presencias y uno de ellos aseguraba haber sido atacado por un extraño. La madre llegó a tener una visión fantasmal. Pasado un tiempo, la familia se dio cuenta de que todas sus plantas habían muerto. Fue entonces cuando descubrieron que había un fallo en el horno de la casa que estaba expulsando gas. Wilmer descubrió que la familia H sufría envenenamiento por monóxido de carbono. La exposición a grandes dosis de CO2 es letal, pero en pequeñas dosis puede provocar alucinaciones cuyo origen es difícil de identificar. El monóxido de carbono es inodoro, no huele, y es muy fácil de detectar. Es muy difícil de detectar. Las chimeneas, las calderas, los calentadores de agua o los calefón, los aparatos domésticos que queman combustible, pueden producirlo cuando hay algún fallo en la instalación. La exposición a grandes dosis de CO2 o de CO o dióxido de carbono, perdón, CO2 es monóxido. Uy. No me iba bien en química. De monóxido de carbono, CO, es letal, pero en pequeñas dosis puede provocar alucinaciones cuyo origen es difícil de identificar. En 2005, una mujer fue atendida por los servicios médicos delirando y con una hiperventilación, después de haber visto un fantasma en la ducha. Más tarde se descubrió que su nuevo calentador de agua había sido mal instalado y había inundado su casa con monóxido de carbono. Fallos como este podrían explicar numerosas historias de fantasmas, y sí, estoy de acuerdo. Y cuando estamos en un lugar abierto, da para pensar. Infrasonidos. Un laboratorio médico es un sitio inusual para las apariciones fantasmales, ¿verdad? Pero en 1998, el profesor de la Universidad de Coventry, Dick Tandy, llegó a pensar que quizás los creyentes en lo paranormal estuvieran en lo cierto. Sus compañeros se quejaban de que notaban escalofríos, como si una presencia sobrenatural pasara a su lado rozándoles. La señora de la limpieza aseguró haber visto extrañas presencias por la noche y el propio Tandy tuvo que admitir que una noche que estaba solo tuvo una alucinación. En algunos lugares tradicionalmente encantados se sienten vibraciones propias de frecuencias sonoras imperceptibles para nuestro oído. Cuando Tandy empezó a dudar de su profundo escepticismo, experimentó un nuevo fenómeno. Mientras sostenía una herramienta en la mano, esta empezó a vibrar. Entonces se dio cuenta que solo se movía en el centro de la habitación, nunca hacia los costados, y empezó a atar cabos. Descubrió que habían instalado un nuevo ventilador en el laboratorio que generaba una frecuencia de 19 Hz, imperceptible para el oído humano, que detecta los sonidos a partir de los 20 Hz, pero que provocaba extrañas vibraciones en el centro de la sala. En un estudio publicado en el Journal of Society of Physical Research, al que llamó The Ghost in the Machine, Tandy calculó la frecuencia generada por el ventilador, que al rebotar en las paredes del laboratorio confundía a los trabajadores con sus vibraciones. En cuanto el investigador apagó el ventilador, desaparecieron los fantasmas. Más tarde, Tandy realizó estudios de infrasonido y comprobó que algunos lugares tradicionalmente encantados, como el castillo de Edimburgo o el sótano de la catedral de Coventry, tenían también ondas similares a las de su laboratorio. Quiero hacer una acotación antes de seguir. Sí, puede ser que esto de las vibraciones, y quiero enlazarlo con algo de magia o espiritualidad o espiritualismo, no sé cómo lo quieran llamar. Fíjense, son 19 Hz, y muchos de los sonidos binaurales son por frecuencias. Son frecuencias de vibración
en las que se puede atraer cosas. He escuchado frecuencias para atraer la paz, la tranquilidad, el amor, la prosperidad, la abundancia, eh, para abrir el tercer ojo. ¿Y por qué no este tipo de frecuencia no puedo haber llamado a cosas paranormales? Es una pregunta que podríamos responder en otro episodio, pero me parece, eh, ¿cómo, cómo decirlo? Curioso esto de el vibrar alto, vibrar en la frecuencia correcta, la resonancia Schumann, en la que estamos ahora descubriendo que las vibraciones sí son importantes. La vibración, la frecuencia es importante en la espiritualidad. Que desechen por lo mismo, por las frecuencias, la posibilidad de una aparición fantasmal o de sucesos paranormales. Así que yo creo que no está todo dicho todavía. Yo creo que está mal explicado, mal tomado o visto solamente desde un punto demasiado científico, no abierto. Sin desmerecer la investigación que hizo este caballero. ¿Ya? Bueno, a pesar de las explicaciones científicas que hemos explorado, aún quedan muchos fenómenos en el mundo que desafían toda lógica y razón. Bueno, este es el punto de encuentro entre lo racional y lo etéreo. La manzana de la discordia que divide a los escépticos de los creyentes. La ciencia ortodoxa que se aferra al mundo racional, lo perceptible y lo medible, lo que puede ser repetido en un laboratorio una y otra vez. Pero, ¿qué sucede con las experiencias sobrenaturales que se escapan a estas normas? ¿Cierto? Para muchos la respuesta se encuentra en la física cuántica. Según esta teoría, todo está hecho de energía. Cada molécula de este mundo material está conformada por energía. Y según las leyes de la física convencional, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿verdad? Existe un enlace cuántico entre todas las partículas del mundo físico, desde el momento del Big Bang. Esto implica que nuestro cuerpo, hecho de energía, está conectado con todos los elementos de nuestra realidad, tanto visibles como invisibles. Si nuestra conciencia es energía, ¿por qué no podemos conectarnos con estos mundos etéreos? ¿Por qué no podemos expandir nuestra conciencia a dimensiones frecuenciales más allá de lo perceptible? ¿Y qué hay de las experiencias cercanas a la muerte, donde parece que lo real se fusiona con lo inmaterial? Los espíritus que se nos aparecen no podrían ser simplemente entidades de energía en frecuencias distintas, vibraciones distintas. Y las explicaciones científicas que exploramos anteriormente solo activan receptores en nuestro cerebro para desvelar este otro mundo invisible y desconocido. En este punto nos encontramos en un cruce de caminos entre la ciencia y la espiritualidad, y aunque las respuestas aún no están claras, el debate continúa. ¿Qué opinas tú?